Hoy vamos a estar leyendo entonces Biblia en mano. Hoy domingo, algo totalmente diferente. Entonces, pues nada, chicos, aquí súper bienvenidos todos y esperemos de que nos deleitemos. Hoy Hechos está un poquito, ¿cómo decirlo? Está fácil de digerirlo. Hay uno o dos personajes nuevos, pero nada del otro mundo. Uno ya habíamos hablado de él, pero volvió a salir como a colación por estos lados. Otro es uno totalmente nuevo, en donde pues conoce a Pablo y demás. Entonces nada, espero que se deleiten de Hechos de los Apóstoles capítulos 21. Fácil, digerible, entendible, pero pues la idea es poderlo leer juntitos aquí en el día de hoy, un domingo en la noche, relajado después de comer a esta hora, así que dijimos, ¿por qué no? Entonces voy a invitar a mi súper invitado, a Cami. Hola, Camilito. Hola, Carito, hello. Que me hacía falta ya. Yo decía, Dios mío, no he También. hechos. No, yo No. estuve intenso esta semana. Bueno, Bueno, hagamos el resumen del 20. va a ser super flash. Uno, Me los parece voy a muy bien. invitar a que todos sigan en TikTok, @leamos.la Biblia, si quieren ver el resumen en un minuto de lo que hablamos en Hechos 10, en Hechos capítulo 20. 20. Pero si quieren ver el larguero y lo que hablamos hace una semana atrás, pueden meterse en YouTube, @leamos.la Biblia, para que lo sigan. Por otro lado, después de esta propaganda, para lo siguiente, en Hechos 20 pasó algo. Resulta y pasa que Pablo siguió conquistando y siguió llevando a diferentes ciudades y demás, pero Conquistando. llegó, obvio, porque es que conquistaba corazones y almas. Entonces resulta y pasa que Pablo llegó y Ah, dijo, miren lo que dijo Pablo, hoy tengo unas ganas de trasnocharme con ustedes, así que me voy a hacer en el cuarto piso de ese edificio y vamos a empezar a hablar. Entonces, imagínense, se llenó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto piso, y Pablo allá con eso, ¿no? Con el montón de gente hablando de Jesús y demás y tal, esto y lo otro. Y en el tercer piso, al lado de una ventanita, estaba un señor, un chico. Me dice que todo el día había estado trabajando el pobre, se llama Eutico, se llama el chico. Entonces estaba así como muy cansado, imagínate, yo creo que ni se bañó el pobre, ni comió, porque dijo, no, imagínese, Pablo, ¿quién va a tener ese privilegio de estar allá? Entonces, pum, se fue para allá. Y luego dijo, estaba así escuchando a Pablo, porque obvio, como Pablo estaba en el cuarto piso, el chico estaba en el tercero al lado de la ventana, entonces estaba así como que, y Pablo hablaba y él, y pum, el man se quedó dormido y se cayó, severo tostazo, y resulta pues, que se cayó y pues se tostazo. murió. Entonces, claro, todo el mundo, ¿cómo así que se murió este chino? No sé qué. Y al escuchar todo este tumulto de gente, no, porque obviamente cuando a alguien le pasa eso, pues todo el mundo sale a chismosear. Entonces llegó Pablo y miró así desde el cuarto y dijo, no, espera un momentico, y bajó al primer piso donde estaba el muchacho y lo agarró y lo vio, lo abrazó y por gloria y gracia del Espíritu Santo, este chico sobrevivió, así que no se murió. Pablo terminó de hablarle a todo el mundo sobre Jesús. Finalmente al chico lo llevaron a la casa, sano, vivo y súper bien. Entonces, claro, después de esto, Pablo dijo, lo siento, adiós amigos, mi compañero de aventura. Le dijo a todos los ancianos de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que Pablo tenía que despedir de ellos. Y la gente, no, pero ¿cómo así? Que no sé qué. Y Pablo llega y dice, lo siento, pero es que no me van a volver a ver. Y ellos, ¿qué? ¿Pero cómo así? Esto y lo otro. No, lo siento, no me van a volver a ver. No, estoy seguro que hasta aquí llegué yo. Entonces lo que les voy a decir es que sigan realmente con esta dirección de seguir al Espíritu Santo, porque yo sé que así como ustedes han seguido al Espíritu Santo por ahora, más adelante ustedes mismos o la mayoría o alguno de ustedes va a llegar a decir, paila, yo ya no creo en Dios, se van a voltear, van a decir, algunos van a ser como Judas, otros van a ser como los otros, y van a decir, no creo en este Señor Jesucristo que tanto ustedes dicen, en fin, van a voltearse unos con otros y ellos como, ¿qué? ¿Cómo así? Esto no es para mí, pero sí era palabra para ellos. Finalmente, después de que Pablo dijo que se iban
que no lo iba a volver a ver ni nada por el estilo, pues todos lo abrazaron, súper tristes porque, pues por la noticia que él había dicho que no los iban a volver a ver. Y pues nada, se arrodillaron, oraron todos y lo acompañaron al barco. ¿Por qué? Porque él tenía la misión de llegar a Jerusalén. Aunque todo el mundo le decía, no vaya por allá porque sentimos como una mala energía. Pero Pablo decía, lo siento, pero pues es mi misión. así que, así que pues nada, me tengo que ir, así que sayonara, amigo, y me fui. Y hasta aquí llegó Hechos, capítulo 20. En el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles vamos a averiguar a ver qué fue, qué es lo que le van a hacer a Pablo. ¿Qué Pero tal también esto? les voy a decir algo. A él le van a hacer algo, pero no le van a hacer todo. Así que los que quieran quedarse, Biblia en mano, leamos juntos y miremos este chisme, qué fue lo que le pasó a Pablo después de andar por todo lado, por Asia, por Mauricio, hasta los confines de la tierra. Infortunadamente no conquistó América, pero fue a muchos lados a predicar el evangelio. Finalmente volvió al lugar que era Jerusalén. Y aunque la gente no le gustaba, pasó muchas cosas allí y eso es lo que vamos a hacer. Así que cerremos todos los ojitos porque primero vamos a orar para llegar a estar en este hermosísimo Amén. ambiente y vamos a empezar con esta oración para poder empezar con la lectura. Amén. Buenas noches, Señor. Buenas noches, Espíritu Santo. Buenas noches, Dios. Amado Señor, muchas gracias por este momento. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de estar un domingo aquí, Señor, donde nos encontramos ya en casa. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer durante el día. Gloria a Dios, Señor, por este día, Señor. Gloria a Dios porque estuvimos en familia. Gloria a Dios porque estamos vivos, Señor. Gloria a Dios porque Amén. tuvimos Gloria a ti. alimento, Señor, vestimenta, porque nos pudimos bañar. Algunas personas ya pudieron pagar recibos, otras personas ya están de vuelta con sus familias, Señor. Y hay algunos, Señor, que ya están mirando cómo poder estar en un diciembre, Señor, porque sabemos de que, mejor dicho, ya en una semana estamos en noviembre, noviembre se pasa volando, Señor. Así que deseamos, Señor, como siempre, estar en tus brazos y que tengamos este privilegio también, Señor, de buscarte, de honrarte y que tengamos estas ganas como la tiene Camilo y la tengo yo, de buscarte, Señor, y de leer tu palabra y saber qué es lo que pasa con todos estos seguidores tuyos, Señor, porque al fin y al cabo todo lo que está escrito en la palabra no es tan ajeno a lo que está pasando ahora, Señor. Entonces te agradecemos, Señor, esperamos de que estés aquí en donde nosotros estamos, porque sabemos que si hay dos personas más reunidas en tu nombre, Señor, tú estás aquí y sabemos de que no solamente somos nosotros dos, sino muchos más, Señor. Te pido por la vida de todos los que se vayan a conectar, de los que vayan a ver este live más adelante, Señor, guardado o demás. Cuídalos, Señor, a ellos y a sus familias, Señor. Amado tuyo, esperamos que nos des discernimiento por medio del Espíritu Santo para poder llegar a entender a más profundidad tu palabra, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Bueno, Antes de que bien. empecemos a leer, no voy a decir spoilers porque ya aprendí, yo siempre me riego, pero lo que sí voy a decir es que esto sucedió todo lo que vamos a hablar en Jerusalén, aunque estuvieron viajando día, noche, se quedaron en muchos lados. Es difícil la primera parte que vamos a leer, pero no nos vamos a detener en eso. El punto es que llegaron a Jerusalén y lo que vamos a leer pasó en Jerusalén. Eso es lo único que voy a decir. ¿Listo, Camilito? No sé por qué no te quieres detener, pero listo, mejor. Entonces empecemos. Hechos 21, 1, nueva versión internacional, para los que nos miran. Entonces, después de separarnos de ellos, ¿de quiénes? De los de Mileto, que estaban allá, Yo, que se arrodillaron en la playa y lloraron, ¿sí? los ancianos de la iglesia, Muy bien. ¿De dónde? ¿La iglesia de dónde? de Éfeso. De Mileto, sí. Ellos estaban en Mileto, ¿te acuerdas? Sí, Yo estaba con los ancianos de Éfeso, pero estaban en Mileto. sí, Pipo. Zarpamos y navegamos directamente a Coso. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco, un Royal Caribbean, que iba a Fenicia, nos subimos a bordo y Menos zarpamos. mal era Titanic. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro.
donde el barco tenía que descargar. O sea que no era un Royal Caribbean, era un barco de carga. ¿Sí? Era un barco que llevaba alguna mercancía, porque llegaban ahí y tenían que descargar. Entonces, allí, ¿qué hicieron? Tan raro en Pablo. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ujú. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Espérate, por aquí me quiero detener porque dice, fíjate que dice, por medio del Espíritu exhortaron a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Eso es Sí, curioso. Eso es curioso porque, ¿qué pasaba? En esta versión dice así, dice que allí nos encontramos con los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días y ellos por medio del Espíritu. Pero en la Reina Valera dice que ellos le rogaban que no fuera, no porque el Espíritu les dijera, díganle a Pablo que no vaya, sino porque el Espíritu les decía, a Pablo en Jerusalén lo van a lastimar, le van a pasar cosas malas. como, Y entonces les decía, hombre, que no vaya, que si usted vaya lo van a cascar. Sí, lo van a cascar, pero él sabía en su corazón que él tenía que ir. o De sea hecho, que todas las no es profecías, tanto no es tanto que lo exhortaran, sino como que, oiga, venga, yo siento algo mejor, no vaya por allá, porque sé que o allá le va sea, a pasar algo. pues sí era que lo exhortaban y le digamos que le rogaban que no fuera, diciéndole, si vas para allá te van a matar o te van a agredir, entonces mejor no vayas. Si sabe a qué va a ir, ¿para qué va? Pero él sabía en su corazón que él tenía que ir. Y como Pablo era judío, él quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés, ¿sí? Porque ya se había perdido la Pascua. Entonces él quería ir a Pues es que pasar ya había pasado Pentecostés. un año. Ya había pasado un año. Ahorita que te voy a dar un dato que de pronto te va a parecer interesante. Eh, entonces, bueno, eso es lo que quería decir ahí del 4. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. ¿Se parece a algo que pasó antes? Sí, Luego de con los despedirnos, ancianos. subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Entonces, fíjate que eh, aquí hay algo bonito, porque Jesús les había dicho a ellos que los discípulos se iban a conocer por qué, por el amor que se tenían los unos a los otros. Fíjate que había pasado un año antes de que Pablo fuera a Tiro antes. Ujú. Es probable, y muy seguramente en este nuevo año había muchos discípulos que nunca habían visto a Pablo. Sin embargo, lo recibieron con mucho amor, lo acompañaron hasta la plaza, se arrodillaron y lloraron despidiéndose de Pablo. Es increíble que una persona que uno ha visto una semana en toda su vida le den ganas de llorar porque esa persona se va. Eso es una característica clave de que esas personas de verdad eran discípulos de Jesús y que se amaban no porque era Pablo, sino porque era un discípulo de su Señor. Entonces, mira, 7. Nosotros continuamos nuestro viaje. ¿Quiénes son nosotros, Carito? Lucas, eh, Pablo este señor Pablo, yo creo que, y los todos los... 9, ¿Te eran los acuerdas que él 9, venía con un pocotón? sí, ¿Te acuerdas de pero los 7 que él había mencionado que eran los que venían, que traían las ofrendas de las iglesias de... sí, Sópater, Parece, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, exactamente. Tíquico, Trófico y Lucas. Parece que dicen los comentaristas que parece que era un equipo como entre 9 y 10 personas. Continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Bueno, A ver. ahí estaba mirando como este Felipe me parece conocido. Y resulta que nosotros lo habíamos leído en Hechos, 6. en Hechos 6, y es que se acuerdan que en Hechos 6 habían unas viudas que como que no les estaban parando bolas y no les estaban dando alimento, entonces Si no empezaron se a acuerdan, decir, vayan al canal de YouTube y miren Hechos 6. vayan al canal de YouTube, @la junto a la vida para que sepa un poquito más a profundidad, pero les voy a hacer un pequeño resumen.
Resulta y pasa que había muchos discípulos que querían, y líderes de Jesús, que querían llevar el evangelio y estaban dejando a un lado el ayudar a las viudas, y las viudas eran unas mujeres importantes también. Entonces empezaron a decir, ya va, hagamos una cosa, vamos a abrir un grupo de 7 hombres para que estos sean los que nos vayan a ayudar en la distribución de alimentos. Entonces, en esta distribución de alimentos se encontraba Felipe, por eso dice después uno de los 7. Y es que eran 7 chicos líderes Diáconos. que habían elegido para esta distribución de alimentos. Mientras tanto que los otros, el resto de discípulos, lo que estaban haciendo era llevar el evangelio. Entonces, por eso es, y los que quieren saber un poquito más, como dijo Cami, YouTube. Sigamos. Pero fíjate que dice que nos encontramos con Felipe el evangelista. Dicen los comentaristas también que esta iglesia de Tiro era una iglesia grande y que la mayoría de los fieles de esa iglesia habían sido evangelizados por Felipe. Por eso se era reconocido como Felipe el evangelista. En el 9, listo. Al día siguiente llegamos, en Cesarea era donde estaba Felipe, no en Tiro, sino en Cesarea. Y nos hospedamos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. En esta versión dice 4 hijas solteras, en la versión Reina Valera dice 4 doncellas. Y doncella, según el diccionario bíblico, dice que es una mujer que es virgen y que está en edad de buscar marido. Entonces, ¿cuál es la edad para buscar marido? En esa época era entre los 15 y los 19. Bye, me quedé soltera. En esa época para los judíos. Eran entonces, y dice que además eran profetisas, o sea, y doncellas que profetizaban, ¿sí? Es decir, que conocían también al Señor y estaban en edad de casarse. Y Pablo venía con 10 tipos apuestos, guapos, solteros, sin compromiso. Oiga, sí. De repente estaban ahí. Dios. De repente es un detalle importante que el doctor Lucas Dios, quería. Solteros, se quedaron todos en la casa de Felipe. Okay. Y allí estaban las doncellas. Entonces 10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así es el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces, ¿nosotros quiénes son? El equipo misionero que va con Pablo. Exacto. ¿Y los de aquel lugar quiénes son? Pues los de Cesarea. Sí. Le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero fíjate que la profecía de este man, ¿cómo se llama? Ágabo. Dice, así le van a hacer en Jerusalén. No decía, si usted va a Jerusalén le va a pasar esto. Decía, así le van a hacer. O sea, usted tiene que ir a que le hagan esto. Porque ¿qué pasaba? Si Pablo decidía no ir, ¿qué pasaba con la profecía que vino un profeta de otra ciudad a darle esta profecía? Y si él no va, pues la profecía no se cumple. ¿Y cómo queda la palabra del Señor? Queda 13. como si fuera un adivino. Exacto. 13. Entonces Pablo les dijo, ¿por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Oye, esto me parece fuerte, aunque ya lo hemos sabido con Jesús, pero al volver como a volver a vivir, vivir entre comillas, ¿no? A volver a leer, por así decirlo. Lo mismo que le había pasado a Jesús en el hecho de que ya sabía que lo iban a matar, que lo iban a crucificar y ese cuento. Y aún saber de que a Pablo también le iban a hacer lo mismo y como ya, o sea, yo ya sé que me va a pasar eso, yo estoy completamente a favor dispuesto. de que me pase eso. O sea, exacto, dispuesto. Esto me parece a mí súper Acuérdate guau. que él en el, no sé si podemos, si quieres ir rapidito,
ahí al capítulo anterior, en Hechos 20, creo que es como el 13. Miren, No. el 24, cambio. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que Eso. termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio en la gracia de Dios. Ok. Casi se me olvida darte el dato que te había dicho. Fíjate que dice que Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas. Sí. Pero cuando Felipe el evangelista llegó a Cesarea era soltero. O sea, mira todo lo que había pasado. Es decir, de Hechos 6 a Hechos 21 han pasado alrededor de 16, 20 años. Entre 16 y 20 Y yo años. juraba que un año. ¿Te acuerdas que yo te dije No, como, un año? no, un año. Si nada más en la escuela de Tirano duró 2 años, Pablo. Han pasado como 20 años Cierto. desde que se conocieron Pablo y Felipe en Cesarea y ahora que se vuelven a encontrar. 20 años. Y ya Felipe tiene familia, es reconocido, un evangelista reconocido y tiene 4 hijas doncellas, está buscando marido. 15. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Masón. No sé cómo se pronuncia esa vaina. Ese nombre. Nazón. Donde íbamos a alojarnos. Entonces, es decir, que este señor de Chipre era el anfitrión de ellos. Cuando iban ¿para dónde iban? Para Jerusalén. Listo. Entonces llegaba Pablo a Jerusalén, 17. Entonces mira que dice que en la casa de Nazón, donde íbamos a alojarnos, este era de Chipre y era uno de los primeros discípulos. O sea, fue una de las primeras personas que conoció el evangelio en Chipre, pero ahora vivía en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. ¿Quién era ese Jacobo, sabes? No era con el cual él viajaba, no. No, Jacobo dice que es el líder de los ancianos de la iglesia de Jerusalén y era hijo de José y María, o sea, era hermano de Jesús. Y era el líder principal de la iglesia en Jerusalén, pero dice que era un anciano. O sea, Pablo era un discípulo, era como de un rango más elevado, Pablo que Jacobo. Sin embargo, pues él era el anfitrión, ¿no? Él era el que jugaba de local. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Y luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú, o sea, Pablo, enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según vuestras costumbres. Cuando dice que se aparten de Moisés, significa de la ley, ¿no? Sí. Y pues nosotros que venimos estudiando hechos desde hace rato, Pablo no le recomendaba a nadie que no se circuncidara, ni les decía nada de eso a los judíos. Lo que sí decía, les decía a los gentiles, les llevaba era lo que se había decidido en el concilio de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Exacto. Que decía que para los gentiles no era necesaria la circuncisión, pero para los judíos sí. De hecho, por eso él circuncidó a uno de los que iba con él. A Timoteo, sí. Creo que fue a Timoteo. A Timoteo porque fue al joven que él eligió y que luego él dijo, como sí, su papá era judío, pero su mamá no, entonces tenía que hacer lo que tocaba hacer, que era circuncidarse. Y él circuncidó a Timoteo. Y él mismo, Pablo, todavía seguía practicando sus costumbres judías. ¿Te acuerdas que se cortó el cabello y que hizo el voto? Sí, se y rapó. Que tenía que ir a llevarlo. Y se rapó la cabeza, sí. El pelo hasta Jerusalén. Exactamente. Entonces, bueno, les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso sería mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de restaurarse la cabeza.
Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, eso de la fecha, ese voto duraba 7 días. Sí, 7 días. Era un ritual de 7 días. 27. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Fíjate que dice unos judíos de la provincia de Asia. ¿Cuáles serían? Los que vienen persiguiéndolo desde hace ¿Quiénes eran los que alborotaban a toda la multitud? Exactamente. Eso, los mismos vagos los que de no Efeso. tenían oficio. Los mismos vagos de Éfeso, exactamente. Alborotaron toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Decían puras mentiras. Siempre era... Porque Pablo no había metido a ningún griego al templo. Pablo se había ido con 4 que iban a pagar con 4 judíos que iban a pagar el voto, que era con los que lo habían mandado los ancianos del templo de Jerusalén. Pero ¿por qué decían esto y con qué argumentaban? Decía, ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio, o sea, de los que venían con la comitiva de Pablo, ¿te acuerdas? En compañía de Pablo, y suponían, es muy importante esa palabra, que Pablo lo había metido en el templo. Suponían, porque Trófimo venía con él, pero no tenían ninguna manera de demostrarlo, ni era verdad. Sin embargo, como todos los habían visto juntos, pues era fácil asumir que sí lo había metido al templo. 30. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa y agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas. 31. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Es decir, les tocó llamar al ESMAD. En Bogotá sería el ESMAD, para que tuvieran esa vaina, esa linchada que le iban a pegar a Pablo. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud al ver al comandante de sus soldados. Esos soldados, los amontonados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Vieron? Era el ESMAD. Venían a detener el disturbio y a salvar a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Se lo llevó para un calle. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa y como muy vigilantes de que no se lo fueran a robar porque lo querían matar, lo querían linchar. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. ¿A qué te acuerdas de esto? ¿Alguna vez a alguien le pasó que dijeron liberen a Barrabás y crucifiquen a ese? Que nos... Oye, así sea. O sea, eso, es que yo leía esta parte y yo decía, wow, de verdad que se parece mucho a lo que... Puede ser un modelo de la historia. Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí, se parece mucho. Se parece mucho. 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. Se sorprendió de que Pablo fuera como tan instruido. ¿Tú no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? Y Pablo le contestó, no, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia.
Le respondió Pablo, por favor permítame hablarle al pueblo. Entonces, me gusta que dice que yo averigüé qué pasaba en Tarso y por qué Tarso era importante. Y dice que Tarso era una ciudad como universitaria, como de mucha cultura, de mucha... Y es muy probable que por Pablo ser de Tarso era que sabía hablar griego y hebreo, y pues arameo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano de multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. O sea, también hablaba griego y hablaba arameo. Pero fíjate Sí, que es aquí que, es que él dice, hablaba muchos idiomas, él hablaba muchos idiomas que por eso también al principio de Hechos vimos de que el Señor lo supo elegir porque él, además de ser una persona instruida en la palabra y además de eso, pues súper estudiado y demás, él también podía llegar a muchas naciones y por eso él pudo viajar porque él conocía mucho de las culturas de las diferentes ciudades y territorios y provincias donde él estuvo y además de eso, él sabía hablar muchos idiomas. O sea, Dios no puso cualquier bobito a que hiciera todo lo que hizo Pablo. Y Pablo además era, o sea, él era judío de Tarso, pero además, como Tarso es una provincia de Sicilia, de Cilicia, perdón, no de Sicilia, sino de Sicilia, y si Cilicia es una colonia del Imperio Romano, también Pablo era ciudadano romano. Exacto. Entonces Entonces también por no, eso a él lo respetaban mucho. pues lo respetaban, pero mira que lo iban a cascar, Cami, señora. ¿y sabes qué es lo mejor? Lo que Pablo dice en este discurso. Ah, en el ¿Y 22, sabes qué dice este discurso? ¿qué? ¿Sabes qué dice? Lo vamos ¿Qué a ver dice? mañana. Sí, Así que no se todos pierda los que mañana quieran nuestro, ver, no se pierda todos los mañana que, nuestro live. todos los que quieran ver qué fue lo que hizo Pablo para que este señor, Mañana estudiaremos el capítulo 22. el comandante dijera todo esto, de que sí, de que hable enfrente de todos estos, y él se paró y empezó a decir algo en arameo. Pues si quieren saber eso, nos vemos mañana. Mismo Por canal, este canal, por Hechos, este mismo canal. capítulos 22. El Si 22 quieren es saber qué fue cortico, lo no que son dijo sino Pablo. 22 capítulos, no son sino 21 versículos. Es, Es y cortico, pero pero vamos a vamos a ver mirar. el versículo, el discurso de Pablo, que tiene mucha información, y muchos Y no detalles solamente eso, o importantes. sea, hasta ahorita vimos que lo metieron prácticamente al cuartel, pero no sabemos qué le van a hacer. Así que si quieres saber un poquito sobre este chisme y sobre todo lo que se viene, Nos vemos mañana, mañana nos vemos. nos vemos mañana. Pero espérense, no nos podemos ir sin antes Ya orar, así saben, que revisen el canal de YouTube, estudien Hechos 6 otra vez, Hechos 20 otra vez, y verán que esos detalles que damos ahí les van a servir mucho para el estudio de mañana. sí. Me toca hablar a Así mí, que ¿cierto? chicos, Tú oraste de entrada, sí. de Entonces, entrada, yo no. ojitos cerrados, ojitos abiertos como deseen, pero cerremos este momento tan bonito y tan especial que vamos a durar una hora por fin. Así que Camilito, todo para ti. Amado Señor, Padre, bueno, gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de estudiar tu palabra, de ver un gran ejemplo, Señor, de un hombre entendido en los tiempos, entendido en su propósito, entendido en su llamado, que era capaz, Señor, de escuchar audiblemente tu voz, Señor, y era obediente hasta la muerte. Aunque le costara la vida, él estaba dispuesto a obedecer, Señor. Gracias por Pablo, Señor, gracias por el Nuevo Testamento tan precioso que podemos estudiar, Señor, y gracias por la vida de Carito también, gracias porque el Internet funcionó y corrió sin ninguna novedad, sin ninguna dificultad, Señor. Gracias porque ha sido bueno también y queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles a este llamado, Señor, que tú has puesto en el corazón de Carito primeramente, Señor, y además le pusiste en el corazón que me invitara a mí. Y yo la bendigo, Señor, yo bendigo este tiempo, bendigo cada una de las personas que se conectan, Señor, y que nos pueden ver haciendo estos lives, que pueden estudiar con nosotros la Biblia, Señor. Y te ruego, Padre, que si ha sido un tiempo interesante, un tiempo valioso, un tiempo
de edificación para ellos, puedan volverse a conectar mañana, Señor, para continuar con esta historia que cada vez se pone mejor, Señor. Y como dijo Carito, ya vamos llegando al final de Hechos de los Apóstoles y como en las buenas películas, en las buenas series, Señor, el final siempre es lo mejor. Gracias porque esto es mejor que una serie, es mejor que una película, Señor, porque esto es tu palabra, esto es la verdad, son hechos tan reales y tan históricos, Señor, que das unos detalles que permiten rastrear estos lugares, estos escenarios, tanto arqueológica como antropológicamente, Señor, históricamente, claro. Y bendecimos, Señor, tu palabra, añadimos tu bendición a lo que aprendimos de ella y con el corazón agradecido, Señor, y con nuestras vidas rendidas a tus pies, rogamos que mañana nos permitas continuar con el capítulo 22. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, chicos. Chao, Carito. Amén. Chao, chao.